¿cierto?, tocar un capítulo de un libro muy especial que toca, ¿cierto?, en el capítulo número 3 del Camino a Cristo. Quiero invitarlos, mis queridos hermanos, a que hablamos la palabra de Dios en el Salmo número 32. Salmo 32 es uno de los textos que aparece en este capítulo que me llamó mucho la atención. Hace algunos años atrás estuve realizando un estudio respecto a este tema, respecto a los diferentes tipos o nombres de pecado que aparecen, ¿cierto?, en la Escritura y precisamente en este Salmo. Pero quiero, ¿cierto?, en esta hora que me acompañes ahí para entender un poquito acerca de lo que Dios nos quiere enseñar hoy respecto, ¿cierto?, al concepto de la salvación, pero especialmente acerca del perdón. Dice el Salmo número 32, dice así, comienza de la siguiente manera, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi rebelión y mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estos 5 versículos del libro de Salmos, hay 3 referencias a la palabra, ¿cierto?, o al concepto en sí de pecado, de equivocarse, errar. La primera palabra, dice, es la que figura, ¿cierto?, en el versículo 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, dice, ha sido perdonada. La palabra hebrea para transgresión es peshá, y la palabra peshá significa rebelión, es decir, no solamente la transgresión, sino que implica, dice, rebelarse en contra de Jehová. Otra de las palabras que aparece acá, por ejemplo, dice, el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová dice no culpa de iniquidad. La palabra iniquidad, ¿cierto?, viene del hebreo awón, y lo que significa, ¿cierto?, dice que es la perversidad o algún error o falta, dice, moral. Hay otra diferenciación, ¿cierto? Y también en el mismo versículo 1 dice, cubierto su pecado, ¿cierto? Y la palabra pecado, jataá, ¿cierto?, que viene también del griego jamartía, que tiene el significado de errar el blanco. Hay 3 distintos tipos de condiciones del hombre. Está la condición de rebeldía, ¿cierto? Cuando el hombre le voltea la espalda a Dios y le dice, yo por mi camino y tú por el tuyo. Y está la condición de pecado, ¿cierto?, del errar el blanco, de equivocarse, pero también dice que hay un nombre especial para aquellas faltas, dice iniquidades, para aquellas faltas que aluden a una condición moral. Pero ¿qué tiene que ver todo esto, ¿cierto?, con este capítulo número 3 que estamos leyendo, ¿no?, del Camino a Cristo? Fíjense ustedes que pareciera ser que hoy día nosotros nos encontramos, ¿cierto?, dentro de la iglesia con algunas problemáticas. Una de las problemáticas respecto a este tema tiene que ver con los extremos. Siempre hay problemas, ¿cierto?, con los extremos. Miren ustedes hasta qué punto ha llegado esto. Nosotros ya hace algunos miércoles atrás, ¿cierto?, me parece ya 2 meses que estamos terminando, ¿cierto?, con el tema de la justificación por la fe, entendemos que había 2 grandes grupos dentro de la iglesia respecto al pensamiento de la salvación. En relación a este tema del perdón, no hay diferencias, siguen existiendo estos 2 extremos. Miren lo que dice uno de los extremos, y tal vez tú has pensado esto en algún momento. Dice, mi pecado o mi falta, mi transgresión, dice, es tan grave que Dios no la puede perdonar. Mi transgresión, mi culpa, mi falta es tan grave que Dios no la puede perdonar, así que no saco nada con ir a la iglesia, acercarme a Dios, porque la verdad es que yo soy tan malo que en esta maldad, ¿cierto?, que hay dentro de mí, siento que no puedo recibir el perdón. Y fíjate tú que eso nos puede llevar a una consecuencia negativa, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por otro lado, ¿no?, está el que dice, oh, me equivoqué, pero no importa, total, Dios, ¿cierto?, es misericordioso, está ahí para perdonarme las veces que yo me equivoque, Dios me perdona. No importa lo que haga, ¿cierto?, no importa la falta, no importa, total, al final yo puedo pedirle perdón a Dios y Dios me va a perdonar. Esos 2 pensamientos, amigos, son 2 grandes extremos. Uno dice que desconfía de la justicia de Cristo y otro que abusa de la justicia de Cristo. Ahora, ¿cómo alcanzamos el equilibrio en todo esto?
Entendemos que están estas dos problemáticas y a veces pasa también por un poquito del concepto punitivo o de castigo, ¿cierto? De Dios. Si has sido bueno, Dios es bueno contigo, y si has sido malo, Dios te castiga y Dios es malo contigo. También tiene que ver un poquito, ¿no?, con el concepto de la justicia retributiva. Si tú haces cosas buenas, te pasan cosas buenas o Dios hace cosas buenas por ti. Si tú haces cosas malas, Dios no hace cosas buenas por ti y nos creemos como merecedores de la gracia de Cristo. Y tratamos de, por decirlo así, convertir nuestra relación con Dios como en una transacción, es decir, mira, yo voy a hacer esto para que Dios haga esto. Y la verdad, cierto, es que nosotros debemos encontrar el equilibrio en todo esto. ¿Cómo lo encontramos? Entendiendo nuevamente, volviendo a las raíces de qué significa finalmente el perdón y de qué significa, cierto, esta bienaventuranza que dice el Salmo 32 de David, cierto, versículo 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, dice, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, dice, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, dice, no hay engaño. Esta bendición o esta alegría o esta felicidad, ¿por qué viene, no? Ahí es donde nosotros debemos entrar. Dice, el recibir el perdón de Dios sin duda alguna nos va a hacer felices. Ahora, recibir el perdón de Dios, ¿es simplemente pedir perdón? ¿O implica también otras cosas? Ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Hace algunos miércoles atrás, que hay un camino, ¿no? Hay un camino, hay etapas, hay pasos, ¿cierto? En todo esto. Y miren lo que hace el rey David. Miren lo que dice el versículo 3. ¿Qué pasaba? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras el hombre, dice, se cayó, mientras él no reconocía su condición, mientras se encontraba en esa situación, pero no era capaz de reconocer su condición de pecado, su condición inmoral o su condición de rebeldía, dice que mientras se cayó, mientras no hablaba con Dios, algo pasó en su cuerpo. Y dice que pasó que sus huesos, dice, se pusieron viejos, se resecaron, por decirlo así. Eh, en pocas palabras, no les dio osteoporosis, por decirlo así, por dentro, ¿cierto? Sus huesos comenzaron a debilitarse. ¿Por qué? Dice, por no hablar con Dios respecto a lo que él le estaba pasando en su vida. Hay dolores, ¿cierto?, que uno siente de manera física, ¿no? Aquí están los dolores musculares, hay dolores, ¿cierto?, físicos, y otros que son físicos más internos. No sé si a alguien de ustedes se ha quebrado un hueso, le ha dolido algún hueso. Normalmente cuando uno se quiebra un hueso o se fractura, ¿cierto? Y después esto solda, con el tiempo algo pasa, ¿no? Que comienza a doler. Cuando hace mucho frío, ¿no? Oh, y duelen. Eh, Ese dolor, dice él, que sentía David, un dolor interno, un dolor tan profundo, dice, ¿por qué? Simplemente por callar. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Como ustedes saben, ¿cierto? El libro de Salmo es un libro poético, y dentro, ¿cierto?, de este salmo, de esta frase, ¿cierto?, que dice David en el versículo 4, eh, mi verdor, dice, no se convirtió en sequedades de verano. Si nosotros pudiéramos traducir esto, ¿cierto?, a un lenguaje más actual, podríamos, dice, la Septuaginta, la versión de los 70, dice, mi vida se tornó totalmente desdichada, pues una espina, dice, se había hincado en mí. Miren, es decir, la Septuaginta o la versión griega, ¿cierto?, del Antiguo Testamento dice que este verdor que se vuelve en sequedades de verano, dice, es como que algo llevaba él encima, había algo que él tenía en sus hombros, dice, o algo, dice, que llevaba, dice, clavado en su pie que no le permitía avanzar, que no le permitía estar bien. Y todo esto simplemente, ¿por qué? Dice, porque yo callé, porque no hablaba con Dios. Sin duda algún, amigo mío, la invitación de cada día, ¿cierto? Es hablar con Dios, es confesar a Dios nuestra culpa, es confesar a Dios nuestras rebeliones, transgresiones. Miren lo que dice el versículo 5. David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. David dice en este salmo, ¿no? Tuve que decirle a Dios, contarle a Dios, mira, esta es mi condición, este soy yo, estos son los errores que cometí. Pero, ¿será solamente la confesión el único acto que necesita el hombre para alcanzar el perdón de Dios?
Veamos un poquito también qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó con David? Esto está en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. El Salmo 32 está escrito en base a este incidente que ocurre en la vida de David. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel y vamos a ir, ¿cierto?, al capítulo 12, perdón, capítulo 12 del libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Miren lo que pasa. Hay una situación difícil, yo creo que la historia a grande escala la conocemos, ¿no? La historia dice que David, dice, miró, observó, codició a la mujer de Urías, ¿cierto? Llamada Betsabé. Y no se le ocurrió nada mejor, ¿cierto?, que mandarlo en primera fila a la guerra. Y una vez, ¿cierto?, que finalmente este hombre muere, David, ¿cierto?, se aprovecha de esta situación y algo ilícito, ¿cierto?, ocurre con él y Betsabé. No con nuestra amiga Betsabé que está aquí con nosotros, sino que con esta Betsabé de acá de la Biblia. Dice acá, mira lo que pasa. Eh, ocurre, ¿cierto?, toda esta situación. El comentario bíblico adventista dice que prácticamente un año después, visitado, dice, por el profeta Natán, y dado a toda esta situación, Natán le cuenta una historia, pareciera ser de una tercera persona, en la cual le dice David, bueno, ¿y tú qué harías? No, yo, y David, ¿cierto?, se muestra estricto delante de esta situación, y finalmente entendemos, ¿cierto?, en la misma respuesta que David le daba a Natán, fue la misma respuesta, ¿cierto?, que se dio a él mismo. Es decir, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? Finalmente, delante de todo esto, delante de esta unión o producto o fruto, ¿cierto?, de este pecado de David, dice, nace, Betsabé, ¿cierto?, está preparada para tener un bebé. Lamentablemente, ¿cierto?, la profecía o finalmente la consecuencia, ¿cierto?, de todo esto es que eh, Jehová, ¿cierto?, manda a decir que el niño, ¿cierto?, iba a morir. Les dice, pero por cuánto, dice, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente, dice, morirá. Y dice que Jehová hirió al niño, dice, de gravedad. Pasó el tiempo, dice, algo pasó en la vida de David. Mientras, cuando llega esta condenación de parte de Dios, ¿cierto? Hay una actitud que toma David. Y miren la actitud, dice que David, versículo 16, dice, entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó y se retiró. Y se pasó la noche, dice, acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso ni comió nada con ellos. Al séptimo día el niño murió. Los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, comentando entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Delante de esto, amigos míos, miren la situación, la condición de David. Reconoce su condición, ¿no? Y dice, mira, ruego a Dios por el niño, que no sea él el que pague, dice, por causa de mi pecado, de mi rebeldía. Y ahora miren la oración, el Salmo 32, ¿qué dice? Dice que mientras él se callaba, era cada día peor, pero él tuvo que confesar a Jehová su pecado. Y en esa confesión finalmente debía él poder alcanzar esa tranquilidad de que Dios, cierto, podía perdonarlo. Ahora, ¿qué debía pasar en la vida de él? Habían cosas que debían cambiar. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿cierto?, que viene sobre nosotros, o la transgresión que nosotros cometemos, ¿cierto? Debe no solamente el pecador reconocer su condición, sino que también debe aquel mismo decir, basta. Aquel mismo, ¿cierto?, que dice, mira, ya me di cuenta de que codiciar a la mujer de otro fue malo, me di cuenta de que esta relación ilícita trajo frutos negativos. El niño finalmente muere y pasa que David, ¿cierto? Hay un mensaje precioso después de de la condición de David, del mensaje final de David. Dice, no importa más lo que yo haga, dice, no podré volverlo a la vida, pero yo voy a él, le dice. Es decir, David entiende, ¿cierto?, el concepto de la muerte como un encuentro futuro. Pero bueno, el tema es otro, ¿no? Un paréntesis. Pero acá, ¿no? En la condición de David dice, mira, yo pequé, yo me equivoqué, entiendo que esto trae pesar, entiendo todo el mal que se cometió, pero ya no quiero callar más, tengo que confesarlo a Jehová. La pregunta es, ¿Dios sabía lo que había hecho David?
Claro que sí lo sabía. Pero David necesitaba confesar a Dios lo que él había hecho, necesitaba reconocer su condición. Y cuando él reconoce su condición, dice que hay un siguiente paso luego de la confesión, dice que es el arrepentimiento. Estudiamos tiempo atrás, ¿no? El arrepentimiento, ¿qué es? Es el acto, dice, de girar, de dar vuelta. Si yo iba hacia el norte, dice, cambio de dirección completamente, ¿cierto? Un giro en 180 grados y ahora me dirijo hacia el sur. El arrepentimiento implica dejar de lado nuestra condición, dejar de lado aquel pecado para permitir que la justicia de Dios sea reflejada en nosotros. Lamentablemente, ¿cierto? Hoy día hay quienes piensan, ¿no? Y dicen, no vale la pena orar a Dios y confesar y pedir perdón porque es tan grave mi pecado que Dios no me va a perdonar. Dice, hay algunos que llegan a desconfiar de la gracia divina, llegan a desconfiar del sacrificio de Cristo. Y eso, amigo mío, sí que es pecado, desconfiar de la gracia de Cristo. Pero por otro lado también es pecado, amigo, abusar de ese sacrificio y creer que no importa, ¿cierto?, la condición, no importa lo que tú hagas después, que Dios te sigue perdonando. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro dice así, respecto a esto mismo. Dice, la justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado. Antes de poder recibir este precioso don de la justicia de Cristo, deben desecharse las viejas inclinaciones hacia el mal heredado y cultivado. Así lo hizo David, y por esto obtuvo el perdón de su gran pecado. Su arrepentimiento fue genuino, aborreció el pecado del cual él era culpable. Tampoco se trata, ¿cierto?, de llevar esto al extremo de decir, no importa, dale nomás, peca nomás, total, Dios te perdona. No podemos caer en ninguno de los extremos, ni desechar la gracia de Cristo, ni crear un negocio de la gracia de Cristo, sino que debemos alcanzar el equilibrio y entender que hay un llamado que Dios nos hace. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, Dios dice así, venid luego, dice, y estemos a cuentas. Y aquí hay una declaración preciosa que hace el libro de Isaías, donde dice, aunque vuestros pecados, dice, fueran rojos como la grana, dice, vendrán a ser como blanca lana. Amigos míos, sin duda alguna, ¿cierto? Dios quiere reconciliarse y para esa reconciliación envía a su Hijo. Ya no necesitamos nosotros hacer nada de nuestra parte más que confesar nuestros pecados a Dios y volvernos de nuestro mal actuar. Aquella necesidad de la transformación está llevada también en el mismo libro, ¿cierto? En el libro de Hebreos, cuando el Señor nos dice, ¿no? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, buscad la paz, seguid la santidad, buscad, anhelad la santidad. ¿Por qué? Porque es nuestro anhelo ver al Señor Jesús volver. Si esto no acontece en nuestra vida, sin duda alguna, es un impedimento, ¿cierto?, para aquel encuentro maravilloso y glorioso que será cuando Cristo retorne, ¿cierto?, en las nubes de los cielos. Es una gran parte de este proceso de la santificación. Somos cada día santificados, somos cada día, ¿cierto?, llenos del Espíritu Santo conforme al avance, conforme al desarraigo de aquellas acciones pecaminosas, al desarraigo de aquel proceso, ¿cierto?, vergonzoso que es el pecado, confesando nuestras rebeliones a Dios y orando para que Él sea quien perdone nuestras transgresiones. Y lo bueno, ¿cierto?, es que Dios está siempre listo y dispuesto ahí para hacer el auxilio, para ser también el reformador de nuestra vida. El Salmo 103, versículo 12 dice, así cuanto dista, dice, el oriente del poniente, así apartaré de ti tu pecado. Amigos míos, Dios promete muchas cosas, Dios quiere que estemos a cuenta, pero muchas veces confundimos la justificación de Cristo y nos queremos autojustificar. Muchas veces, ¿cierto?, encubrimos nuestro pecado, nuestra falta, a través de justificaciones propias. Tratamos de justificar la falta con nuestro propio pensamiento en base a nuestra propia justicia y dejamos de lado la justicia de Dios. Decimos, no, no, mira, yo le fui infiel a mi esposo o a mi esposa, pero es que ella o él me trataban súper mal. Ellos me trataban, mi esposo me golpeaba, mi esposa me golpeaba, entonces yo le fui infiel, pero se entiende, ¿no? Y empiezan a justificar su falta. Hay gente, ¿no? La gente que hoy día roba, dice, no, yo robo porque mira,
El país tanto nos ha robado a nosotros. Conocí un hermano hace muchos años atrás que decía, eh, pastor, aquí no, el gobierno nos roba cada rato, decía, ¿por cuándo nos va a tocar a nosotros? Y decía, oye, qué increíble, ¿no? Que a veces tratamos de justificar nuestras acciones, nuestras malas acciones, justificamos nuestro pecado, justificamos nuestra falta en base a un concepto de justicia. Yo te pego porque tú me pegas. Y resulta que Jesús les dice en ese tiempo, escribas, fariseos, discípulos, seguidores, dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo. Pero yo os digo, dice, amen a vuestros enemigos. Le dice, si te golpean una mejilla, pon la otra. La regla, ¿cierto? De ahora, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Pero pareciera ser que esa justicia retributiva hasta nuestros días llega, ¿no? Decimos, bueno, él mató a mi papá, ¿por qué yo no puedo matar a alguien de su familia? Porque es pecado. Y tratamos de tomar la justicia por nuestras propias manos. Tratamos de justificar nuestras acciones siendo que no tienen justificación. Y cuando nos justificamos, amigos míos, es el primer paso para alejarnos de Dios, porque comenzamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Comenzamos a decir estos cristianos los pasa a llevar cualquiera. ¿Por qué? Porque no defienden sus derechos. Tenemos que salir a las calles a defender nuestros derechos, junto con una ola de saqueos, junto con una ola, ¿cierto?, de destrucción. Y creemos que de aquella manera estamos haciendo justicia. Pero amigo mío, hoy día Cristo nos está llamando a confiar en una sola justicia. Y esa justicia es la que es la que Dios, ¿cierto?, permitió que ocurriera a través del sacrificio de Cristo. En la sangre de Cristo está derramada la justicia. Si hoy día nosotros creemos, ¿cierto?, que en nosotros hay algún mérito, estamos totalmente equivocados. El libro Camino de Cristo decía que cuando oramos, dice, pidiendo perdón por nuestros pecados, dice, Dios ya no ve al pecador, dice, no es Dios, Dios no te ve a ti, sino que dice que Dios está viendo a Cristo, porque fue Cristo quien se entregó por cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estamos confiando en la justicia de Dios? ¿Estamos confiando en el sacrificio de Cristo? ¿Estamos abusando tal vez de la gracia de Dios? ¿Estamos justificando tal vez nuestro actuar? El Señor nos dice, venid luego y estemos a cuentas. Cristo nos dice, el rey David nos dice, ¿no? Yo experimenté esto y mira, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David entiende que el perdón de Dios, dice, es lo que va a revitalizar su vida, es lo que revitaliza su mente, su cuerpo, es lo que lo lleva finalmente, ¿cierto?, a reformar su vida y a cada día estar más cerca de Cristo. Amigos míos, sin duda alguna, este capítulo fue muy especial. Hay muchas citas, hay muchos textos preciosos, pero sin duda alguna, ¿cierto? Quiero terminar con un versículo que está en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 32. Juan, capítulo 12, versículo 32. Y miren ustedes, y con esto quiero terminar porque el camino a Cristo dice, si este mensaje no ha llegado, si esto no ha llegado a ti, es porque finalmente, ¿cierto?, todavía no tiene ese encuentro con Jesús. Mira, el capítulo 12, ¿cierto? Verso 32. Dice, Jesús hablando, dice, y yo, cuando sea levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. Cristo ya murió, Cristo ya fue levantado. El sacrificio de Cristo ya fue una realidad. Ahora la pregunta es, ¿tú ya miraste el sacrificio de Cristo? ¿Ya te encontraste con Jesús? Y en este encuentro que has tenido con Jesús, ¿has mirado cuál es tu condición? ¿Has visto cuáles son las cosas que están mal en ti, que necesitan ser cambiadas? ¿Has reconocido delante de Dios aquellos pecados y aquellas faltas? ¿Reconoces delante de Dios tu incapacidad de cambiar? Amigo mío, si todo esto está en ti, es porque el encuentro con Dios está siendo efectivo. Debemos acercarnos a Dios pronto, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. No debemos dejar pasar más tiempo, porque mientras más tiempo dejamos pasar, más nos justificamos. Mientras más nos justificamos, amigos míos, más nos apartamos de la gracia divina y aprendemos finalmente a refugiarnos en nosotros mismos, dejando a Dios de lado. Amigo mío, si es tu deseo que Dios te muestre
Porque David le decía al Señor, examíname, oh Dios, y muéstrame mi pecado. Porque al encontrarte con Jesús es imposible no darte cuenta de cuál es tu condición. Y si tú finalmente no te das cuenta de esto, es porque estás rechazando también el encuentro con Cristo. Te invito, amigo mío, en esta hora que podamos orar. Te invito, amigo mío, en esta hora que podamos dejar nuestras cargas, nuestras faltas en las manos de Dios, que podamos avanzar confiados en la sangre de Cristo, pero entendiendo que cada paso que nosotros damos delante de la cruz de Cristo, que cada paso que nosotros damos delante de la gracia de Cristo tiene un propósito final, que es prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Y ese proceso de la santificación no va a llegar si no llega el cambio. Ese perdón no va a llegar si no llega el arrepentimiento. Esa salvación final no va a llegar si primero no hemos experimentado el perdón de Dios, si no hemos experimentado la confesión, si no hemos experimentado el arrepentimiento, si no hemos experimentado la justificación y si no hemos sido santificados, aquel momento nunca llegará. Amigo mío, si es tu deseo encontrarte con nuestro Señor Jesús, si es tu deseo hoy agradecer el sacrificio de Cristo, yo te invito a que tú puedas ahí donde estás, inclinar tu rostro, ¿cierto? Y orar, y que oremos a Dios, ¿cierto? Agradeciendo esto, pero también rogando y clamando de que sea Él quien abra nuestros ojos y nos permita ver cuál es nuestra condición. Oremos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, nuestro amado Dios, en esta hora, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno con nosotros, Dios, y cada día, cada segundo nos estás mostrando vislumbres de tu amor y de tu perdón. Pero tal vez, Dios, hasta el día de hoy nuestra mente, nuestros ojos estaban cerrados, estábamos cegados, Dios eterno, y no podíamos ver nuestra condición de pecadores, no podíamos ver cuál era nuestra condición actual. Y de esa manera, Dios, no podíamos confesar a ti porque muchas veces el orgullo se anteponía, o tal vez el miedo a no ser perdonados. Pero en esta hora, Dios, hemos descubierto cómo en tu palabra tú anuncias que quieres que vayamos a tu presencia, que nos pongamos a cuenta. Y tú estás dispuesto a perdonar nuestro pecado, tú estás dispuesto a apartar de nosotros nuestro pecado, a olvidar, a echarlo en lo profundo del mar. Pero también, Dios, te pedimos ayuda porque muchas veces el orgullo se antepone y no somos capaces de ir a ti reconociendo nuestra condición. Nuestros ojos se cierran a pesar de que Cristo está enfrente nuestro. Permítenos, Dios, que al contemplar la cruz, así como dice el libro de Juan, podamos nosotros ensalzar a Cristo, que nuestros ojos sean abiertos y que nuestra condición de pecadores pueda ser mostrada a cada uno de nosotros. Para que de aquella manera, Dios, oremos por el arrepentimiento, oremos para que seas tú quien nos ayude a cambiar de actitud, a cambiar de rumbo en nuestras vidas, a abandonar aquel pecado y poder aferrarnos a tu gracia y ser cada día perfeccionados, Dios eterno, por tu amor, perfeccionados por tu justicia, para aquel encuentro final, Dios, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Gracias, amado Dios, bendice a cada hermano, bendice a cada amigo en esta hora que en su corazón y en su mente analiza su vida y no ve, Dios eterno, no ve la oportunidad, no ve el perdón. Ayúdale, Dios, a poder confiar en ti. Ayúdale, Dios, a poder entregarse a ti. Pero también, Dios, obra en la mente de aquellos que tal vez han hecho de la gracia un negocio. Permítele a ellos entender que si bien es cierto, tú nos perdonas, Dios, pero que este perdón viene una vez que hemos dejado aquel pecado acariciado. Cuando lo hemos dejado, Dios, es cuando la justicia de Cristo nos cubre. Amado Dios, queremos deleitarnos en tu presencia, queremos ser felices, dichosos, gozosos, bienaventurados, porque sabemos que en ti podemos encontrar el perdón. Querido Dios, que la obra y el sacrificio de Cristo no sean inútiles en nuestras vidas, sino que sean de provecho y que podamos cada uno de nosotros en esta hora derramar nuestro espíritu delante de ti, dejando en tus manos, Dios, cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras iniquidades, cada uno de nuestros errores para que seas tú, Padre eterno, quien nos rectifique y quien nos encamine. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, bendícenos cada día, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amigos. Amén.